Eh, Soy Sandra Herrera, muy complacida hoy con ustedes este evento tan especial que organiza Cali. Ya he participado en otros eventos que me han invitado desde la Secretaría de Desarrollo Económico. Hoy quiero agradecerle no solo, sino también al Departamento de las TI y de Comunicaciones del municipio. Es para mí placentero, reitero, participar en este evento. Hablo a nombre de la Escuela Internacional de Innovación. Soy la directora de proyectos de la escuela. Hemos trabajando hace rato, después de la experiencia que tenemos desde el escenario de la educación superior y de lo público, en un tema que lo llamamos la profesionalización de los oficios. Como nos convoca el tema de la innovación, queremos enfocar por qué nos parece importante generar rollo de las ciencias en los oficios y generar un modelo, o estamos que se empiece a trabajar un cambio desde la educación superior y de la educación tecnológica para que se pueda profesionalizar y reconocer las competencias de aquellas que hacen parte y que tenemos un alto índice de información sobre los oficios que desarrolla la gente. He encontrado en todo el ejercicio que venimos realizando que en la mayoría de los espacios que encontramos lo que es el oficio, parte de lo que es el proyecto de vida. Normalmente las personas que se dedican a un oficio no necesariamente es porque no tengan otro que hacer para desarrollar, sino que parten muchas veces de un modelo de negocio que se idean y que lo empiezan desde su casa y de eso viven. Hoy a nosotros lo queremos apuntar a este ejercicio y más después de haber pasado por los temas de la pandemia, porque con la pandemia lo que se develó es, uno, las brechas grandes que hay en conectividad; dos, las brechas también que hubo en los temas de educación y la alta deserción en la educación que hubo a raíz del confinamiento que pasó en el mundo; y tres, también hubo un desarrollo importante en el autoempleo y en el fortalecimiento de modelos que hace muchos años venimos trabajando, como es el emprendimiento. Entonces, en los modelos de innovación reconocemos que el emprendimiento hace gran parte del desarrollo de lo que hoy se conoce como ecosistemas de innovación. Para ello, entonces, reitero, partimos de y el proyecto de vida de una formación integral que recibe la persona o el ser humano. Aquí se empieza a configurar una especie de ideales hacia donde se quiere desarrollar desde la profesión y desde su oficio. Esta parte de la formación también tiene que ver muchísimo con el entorno social. Entonces, dentro del estudio que hemos venido haciendo de la profesionalización de los oficios, y como reitero, esto nace desde la experiencia que he tenido de haber sido directiva de entidades de educación superior y de la alcaldía de Medellín, donde vemos que incluso la educación tiene unos niveles de calidad distintos de acuerdo a los niveles de estratificación de las personas, por llamarlo así. Entonces tiene muchas más posibilidades las personas que pueden mandar a sus hijos que desde niño empiecen a aprender idiomas, a aprender otras tecnologías distintas, a que muchas veces el sector de la educación pública no ofrece estas mismas calidades ni estas condiciones. Entonces aquí depende esta formación integral mucho del entorno social donde se desenvuelva la persona. Y en ese entorno social, en ese entorno de información, aparece todo lo que es un esquema personal. Entonces nosotros nos queremos reiterar desde la Escuela Internacional de Creativa y de Innovación, que es la escuela que he venido liderando hace 4 años, y en todo un ejercicio que venimos haciendo desde las entidades de educación más todo lo que tiene que ver el sistema productivo. No solamente el empresariado, sino también reitero a las personas que se dedican a un oficio. En ese entorno personal, muchas personas, como ahorita hemos hecho nosotros algunos videos con personas que trabajan digamos, en el montaje de llantas. Entonces ellos cuentan cómo aprendieron el oficio después de verlo, cómo se asociaron entre algunas personas y hoy tienen su taller de montallantas. Pero es un oficio que no se le reconoce como profesión, no se conoce ni la experiencia ni la experticia en dicho tema. Asimismo, el lograr una persona en tener una formación integral que lo desenvuelva en un entorno social y en un entorno personal, lo que finalmente obtiene es un beneficio y que ese beneficio se reitera en la persona en un tema de felicidad.
Queremos llamarlo hoy felicidad porque también otro de los impactos que vemos negativos de la pandemia son los temas de los problemas sociales y los problemas de salud mental que esto nos generó. El confinamiento nos llevó a que mucho índice de suicidio es solo en jóvenes, que yo creo que es preocupante para todos nosotros. El alto índice de suicidio en jóvenes lo tenemos que empezar a trabajar por un esquema que hoy hay una brecha grande entre lo que les ofrece la educación y entre lo que ellos se encuentran en un entorno empresarial o en un entorno de empleabilidad. Adicionalmente, todo esto que parte desde el ser, que es como la columna vertebral del ejercicio que venimos nosotros trabajando y que es lo que queremos hacerle siempre la fuerza a que empecemos a trabajarlo desde la educación, como amamos a trabajar modelos flexibles de formación. Trabajamos adicionalmente, vemos que este proyecto de vida, cómo se relaciona con el medio ambiente. Entonces hoy vemos que, y adicionalmente con todos los sectores, que yo creo que ahí empieza ya a conjugarse todo lo que tiene que ver con la creatividad y la innovación, porque no podemos desconocer que la innovación parte de la creatividad del ser humano. Entonces aquí con esa relación del medio ambiente, quiero ser como expositiva en algunos casos que hemos encontrado bien importantes. Hoy hemos encontrado, por ejemplo, en un municipio del área metropolitana de Antioquia, del Valle de la Aburrá, como Envigado, encontramos un edificio de muchachos desarrolladores y en su mayoría de ellos habían hecho estudios o autoaprendizaje o estudios de especialización, como se está llamando en muchas plataformas y learning, donde ellos necesariamente no tienen un título de ingeniería. Ahí que es donde queremos ver cómo ellos a través de la tecnología, a través del autoaprendizaje, a través de la interacción con otros, generan competencias, unas habilidades que se están dando ahí, que no las está cogiendo como el sistema de educación superior, pero que vienen generando, como lo detectó el municipio al realizar su POT, que venían incluso facturando mucho más que empresas como Sofás, o sea, un edificio entero lleno de tiradores y que no se había detectado por el municipio. Adicionalmente, en otros sectores, ahí encontramos procesos de emprendimiento en salud, procesos de emprendimiento en tecnología para el sector turístico, para el sector educación. Encontramos muchachos hoy desarrollando unas plataformas muy interesantes de learning en educación. Entonces, pero eso tiene que empezarse a datear y a empezar a transformar los territorios. ¿Para qué? Para que a través de todo ese desarrollo de competencias y del autoaprendizaje y del autoempleo podamos desarrollar capacidades. Nosotros creemos y estamos convencidos de que si empezamos a trabajar el oficio como una profesión, porque la informalidad, dentro del oficio, muchos de esos están contemplados dentro de la informalidad. Y hoy estamos casi al 52% de la informalidad en Colombia, que se vino disparando, pasando casi el 45%, casi al 52% luego de la pandemia. Y que, insisto mucho, estos fenómenos que nos deja yo creo que la actividad de la pospandemia es el autoempleo, el autoaprendizaje. Si antes nos quejábamos o teníamos gran preocupación desde el sector de educación por el alto índice de deserción, hoy tenemos que preocuparnos porque ya hay una cantidad de plataformas que ofrecen cursos de especialización rápida. Ahí tenemos unos muchachos que están haciendo aparentemente para ellos como si fuera una especialización o una maestría que les dura un año, pero no les exige mayores condiciones para poder acceder a este tipo de formación. Aquí queda una gran pregunta que nos tenemos que hacer en torno a fortalecer la innovación. Uno, ¿cómo capitalizar todas esas capacidades y cómo capitalizar todos esos desarrollos tecnológicos que se vienen haciendo por personas que supuestamente no son las idóneas para ello porque no tienen un título profesional, pero también cómo capitalizar todos esos desarrollos para las capacidades que se generan alrededor de estos ejercicios para el desarrollo de un territorio. Logramos generar, digamos, esos ecosistemas donde se interactúe la experiencia, se reconozca la experiencia, porque igual lo hemos visto en empresarios, donde nos han dicho, hoy estábamos haciendo también un proceso en la zona franca del Cauca y en algunas empresas de aquí de Antioquia, te presentamos nuestro profesional en logística, pero resulta que la persona lleva más o menos 15 años siendo el logístico de esa organización, pero no tiene un título universitario. Sí, escasamente hizo hasta el 11 de bachillerato, terminó su bachillerato y ha generado una experticia alrededor de su quehacer
que hoy el empresario le reconoce como si fuera un profesional. Adicionalmente, hemos encontrado, enfocándonos en el tema de innovación, cómo también muchos de estos empresarios tienen modelos de innovación al interior de sus organizaciones. Y esa innovación, creo que esa es la parte más importante de la innovación, se genera a través de la experiencia y la experiencia de las personas que desarrollan sus oficios o sus actividades de organización. Si logramos ir generando ese cierre de brechas entre reconocer experticias, experiencias, reconocer saberes a través, no sé, nosotros nos imaginamos que son pruebas de saberes que permitan reconocer esas capacidades y esos desarrollos, podemos ir generando un movimiento de innovación y de crecimiento económico. Porque digamos que la informalidad lo que hace es jalonarnos a nosotros económica, y yo creo que ahí tenemos que empezar a trabajar desde políticas públicas, como lo tenemos acá en la base, empezar a trabajar las políticas públicas que permitan unos desarrollos de unas actividades distintas para que se reconozca la innovación en el territorio a través de la experiencia del quehacer de los proyectos de vida que se generan. En este sentido, nosotros pensamos que si también adicionalmente se piensa en el desarrollo económico a incrementar es la productividad y el capital intelectual, y que trabajar de verdad, como lo hemos llamado hace mucho rato, en las ciudades del cuento, al generar procesos productivos realmente fortalecidos alrededor de los territorios, que esto es lo que viene haciendo Cali con este tipo de ejercicios. Reitero que ya he sido invitada desde el año pasado a varios eventos que vienen haciendo alrededor de la innovación. Hoy Festi lo que nos está permitiendo también es presentar este tipo de experiencias y este tipo de ejercicios que venimos haciendo las entidades, y que nos permite entre todos construir un modelo, un ecosistema realmente innovador para las ciudades y para la recuperación de las economías después de haber sufrido toda esta crisis de la pandemia, no solamente en Colombia, sino a nivel de Latinoamérica. Y base, lo mencionaba anteriormente, es uno, cómo trabajamos las políticas públicas para trabajar. Hoy hablamos mucho de la sostenibilidad, pero pensamos que lo queremos llamar la sostenibilidad consciente, sino en el proyecto de vida. Y si en el proyecto de vida lo que hacemos es una formación desde los muchachos de manera integral, podemos generar una sostenibilidad consciente de entorno social, sino también desde el entorno con relación con el medio ambiente. Y para esto, normalmente las políticas públicas lo que han permitido es un incremento en el caso de nuestro país, en un incremento en toda la financiación de proyectos que apunten a la innovación, que apunten al desarrollo de la cuarta revolución industrial o que apunten a los procesos de emprendimiento. Y cuando hablamos de sostenibilidad consciente y amarrados a la emprendimiento, otra de las dinámicas que hemos venido analizando, y nosotros tenemos red que se llama Visionary Companies, y esto nos ha permitido interactuar con más de 14 países, más de 500 expertos y profesionales de diferentes países. Hemos creado el Observatorio de Emprendimiento y Reemprendimiento. Con esto, ¿qué queremos? Que los países desde España, de Latinoamérica y Centroamérica, empecemos a trabajar toda una experiencia que tenemos alrededor del emprendimiento, porque todos trabajamos el emprendimiento. Todos los países invierten muchísimo en el emprendimiento, pero hemos visto, y eso es una realidad que la tenemos en Colombia igualmente, que no son sostenibles en el tiempo. De hecho, yo creo que hoy la política pública que tiene el gobierno nacional de trabajar las economías naranjas se han enfocado muchísimo en impulsar el emprendimiento, pero igual, digamos que pues, el efecto pandemia los tira muchos al piso, pero hace muchísimos años, incluso en investigaciones que hicimos con la Universidad de Antioquia para la Alcaldía de Medellín, identificamos que no éramos capaces de generar realmente unas asesorías para asegurar esos emprendimientos sostenibles. Este esquema es lo que nosotros enfocarnos. ¿Por qué es importante reconocer el oficio? Porque adicionalmente que entra, digamos, una nueva etapa en el desarrollo, queremos dejarle también unos retos y unas preguntas que venimos soportándole para enviar al Ministerio de Educación. Es, si antes teníamos que convalidar los títulos universitarios, ¿de qué forma? Pero ahora, ¿cómo vamos a empezar a reconocer una cantidad de formación que vienen adquiriendo las personas a través de diferentes metodologías de formación, y que se vuelven expertos o que se vuelven especialistas, como algunos de ellos han acudido a la formación?
Para ello, nosotros, ¿qué pensamos adicionalmente que podemos trabajar? Y que de hecho, pues muchas universidades, aquí tampoco estamos diciendo algo como es trabajar el tema de la formación docente. Incluso retos hoy que quedaron para los docentes es cómo trabajar en entornos virtuales. Hace muchísimos años hablábamos de la educación a distancia o la educación virtual, pero yo creo que aquí en la queja de muchos estudiantes que tenemos en el estudio es que empezamos a mandarles a los estudiantes puros PDFs o hacer un tipo de ejercicios como Meet, donde la interacción era muy nula y lo que hacíamos no era captar la atención del estudiante ni fortalecer sus competencias. Entonces yo creo que aquí tenemos que empezar a trabajar un tema de formación docente y en ese tema de formación docente es generarle también las competencias y las habilidades al docente que permitan generar nuevas formas de enseñar, nuevos reconocimientos de competencias, nuevos reconocimientos de habilidades, porque no podemos desconocer, insisto muchísimo, que estamos en manos de muchas personas que hace muchísimos años desarrollan sus oficios con toda una experticia y que son expertos en los temas. Aquí tenemos que algunos ya se vienen creando academias, como en el tema de esa, que todavía tienen muchísimo y que se viene incluso todavía regulando más, pero todo el tema de la carnicería, todos los temas de los oficios, todas las habilidades que desarrollan hoy los muchachos desde muy niños. Hoy encontramos hacker, niños de 13 años, encontramos adicionalmente muchachos de 14 años ya con grandes emprendimientos acompañados muy bien de sus padres, pero tenemos que tener entes fuertes para que sean capaces de coger toda esa carrera y transformarla en un ecosistema de innovación. Ponen de decir, yo pienso que lo que tenemos que pensar son en módulos de formación y esos módulos de formación lo que nos permite generar como unas parrillas a las necesidades de las personas, como garantizar, por ejemplo, como reitero, tenemos en este momento un ejercicio con varios empresarios, entre ellos hemos encontrado que la mayoría de empleados en planta son personas que te llegan, pero que llegan a lo mismo hemos de donde a mirar, donde a todo en toda una de valor y todo un ejercicio como es la carnicería, de trabajar los cárnicos. Entonces hemos hecho procesos de forma expertos en el molador de cuchillos, expertos en, digamos, en todo de, de aprovechar cada uno de todo lo que se transforma en el ganado. Pero acá también encontramos personas que las mismas empresarios les han pagado para que se capaciten y se formen. Pero en ese ejercicio, muchos dicen, mire, yo soy abogado, pero quiero entender algo de administración. Entonces, si bien hoy hablamos de la doble titulación, también por eso pensamos que podría crearse módulos de formación flexibles donde una persona simplemente coja lo que necesita de la contaduría o de la administración o de psicología para poder, digamos, fortalecer su ejercicio como un abogado. Entonces yo creo que ahí empieza como la discusión donde ya tendríamos que trabajar, no sé si a través de currículos o modelos de formación. De hecho, tuve la oportunidad de liderar varias alianzas del Ministerio de Educación y el BID, donde empezaron que inicialmente se llamaban los ciclos propedéuticos, pero luego empezamos a trabajar todo el tema de lo que es las competencias y las habilidades. Entonces, cómo reconocemos todo este tipo de ejercicios. Por ende, en infraestructura y soy hoy enemiga de la infraestructura y la dotación, pero en los ejercicios que me tocó hacer en Medellín, como la ciudad de las universitarias, una de ellas que acaba de inaugurar el alcalde de Medellín y lo llama ya todo un tema para el desarrollo de la cuarta revolución industrial. Entonces es cómo también aprovechamos toda esta infraestructura y esta dotación, porque yo creo que ahí hubo, no sé, entre todas las secretarías de educación, hoy hablando desde una alcaldía como es la de Cali, todo el ejercicio que tuvieron que hacer para mantener infraestructuras cerradas, pero aún así haciéndoles mantenimiento, manteniéndolas, pero entonces o nos enfocamos en unos modelos blandos o seguimos
mirando cómo generamos infraestructuras inteligentes y dotaciones realmente adecuadas y ajustadas para las necesidades del desarrollo. Y por ende eso tiene que redundar en gestión y en calidad. Y esto queremos hacerle mucho énfasis al tema de la gestión y la calidad, porque, insisto mucho, si antes nos preocupaba, pues a nivel coloquial, de decir que había mucho ejercicio de universidades garaje, digamos, todos los cursos y todas las cantidades de formaciones que se están haciendo hoy en línea, que se reconocen, que se titulan, pero qué validez va a tener al interior de nuestros países o qué validez van a tener al interior de las organizaciones. Porque, bueno, aunque a muchas organizaciones, con las gerentes de algunos con las que hemos conversado, nos ha mencionado lo que yo necesito es que tenga algún conocimiento o alguna experiencia, pero entonces aquí tenemos que empezar a trabajar para que también esas personas que vayan llegando sean reconocidas dentro de un sistema de educación, dentro de un sistema de formación y dentro de un sistema productivo de un país donde se reconozca que esa gestión y esa calidad realmente reconocida y validada. Y acá, por ende, todo esto nos va a redundar en los temas de innovación e investigación. Entonces aquí quiero también como hacer un énfasis porque hoy tenemos algunas experiencias en empresas donde ellos año a año les ponen unos retos a sus empleados y no necesariamente tienen que ser, insisto mucho, ingenieros o tienen que ser profesionales. Y hemos visto que ellos han desarrollado modelos tecnológicos para el fortalecimiento y el desarrollo empresarial. Muchos de ellos obviamente son liderados por el jefe de planta, que sí tiene ciertas especializaciones o que sí tiene un doctorado o que sí es experto en investigación, pero se viene generando una cantidad de modelos de innovación. Entonces aquí también entra otro desarrollo adicional, que es lo que nos preocupa muchísimo, que son los derechos de autor, que son las patentes y que son todo ese conocimiento y ese bagaje que tenemos que empezar a hacer a través de la gestión del conocimiento y que nos permita realmente construir modelos y escenarios de formación pertinentes y desarrollo. Porque pues aquí encontramos también discusiones como las que hemos tenido con algunas asociaciones de jubilados y que para ninguno, pues aunque el gobierno nacional viene generando incentivos para que se pueda tener en cuenta como todas las edades en los procesos productivos, entonces si sale el muchacho y no tiene experiencia, el sector productivo no lo coge porque todavía no tiene experiencia o el bagaje que se necesita o porque no sabe ciertas condiciones que hoy se requiere para el mercado. Y si llega a cierta edad, pues no tiene la capacidad, ya no tiene o está muy perfilado o ya no tiene la edad suficiente para poder acceder. Yo creo que aquí es donde tenemos que empezar y más ahora, después de todo lo que ha vivido el mundo y la humanidad a raíz de la pandemia, yo creo que en el momento de la pospandemia lo que tenemos que empezar a trabajar es cómo capitalizar todos esos conocimientos, todos esos saberes, desde lo técnico, desde lo tecnológico y desde el oficio. Yo pienso que muchísimas cosas de innovación y investigación parten también porque pues yo en otra oportunidad o yo les pasaré a través de el departamento de las TIC del municipio de la alcaldía de Cali, cómo se ha venido trabajando a través incluso de talleres de mecánica, de talleres de mujeres, la parte de diseño, cómo realmente ellos son diseñadoras, pero manejan todo un taller desde su casa, ¿cierto? Pero cómo empezamos a capitalizar eso y a volverlo una experticia. O cómo cogemos a los doctores, que yo creo que para eso los formamos, y darlos, digamos, en la casa después de que se jubilan, morirse, porque ya no les ponemos muchísimas más tareas, a capitalizar todo ese conocimiento, entonces aprovechar la experiencia de unos para que puedan transformarla a través de la experticia y la innovación que tengan las nuevas generaciones. Y aquí entonces queremos plantear algunos retos. ¿Qué retos creemos? Insisto mucho, que es el programa de formación docente y directivos orientados a su bienestar y a su cualificación. Estos días yo veía un programa de un rector, que ahora no recuerdo el nombre, qué pena, y de Julián de Subiría, donde el rector decía, yo trabajo en una vereda, entonces, ¿qué sentido tiene enseñar a los muchachos química con todo un ejercicio, digamos, tan técnico, tan académico, cuando debería de ser la química aplicada para que ellos aprendan cómo atacar ciertas pestes que tiene su cultivo, o sea, cómo llevarlo más a la realidad, la formación, para que les sirva a los territorios y también les sirva a las personas que se desarrollan en ese territorio y podamos crecer realmente a través de capacidades para las
el desarrollo territorial y generando competencias que realmente le permitan un crecimiento. Yo creo que en ese tipo de ejercicios y en ese tipo de discusiones es lo que tenemos que empezar a trabajar desde la formación docente, cómo generar esos modelos de capacitación realmente pertinentes y ubicarnos a dónde lo estamos haciendo, sobre todo hoy que habla de las brechas que también hay, no solamente desde los estratos sociales para estudiar y acceder a la educación, sino también desde los donde tenemos en las ciudades obviamente muchas más facilidades y muchas más actividades para desarrollar y mucha más tecnología que las personas que están en el campo. Pero si pudiéramos trasladar ese proceso de formación más técnico para el desarrollo de soluciones y problemáticas que enfrenta hoy el campo, yo creo que sería muchísimo más pertinente. Por ende, toda esta formación tiene que ir articulada con los territorios y el sector productivo. Es lo que estaba mencionando anteriormente. Si empezamos a trabajar realmente la pertinencia, no solamente lo que requiere hoy un mercado, porque igual nosotros hoy hemos implementado varios programas, entre otros los programas que tenemos es conversación con jóvenes y lo estamos llamando resiliencia desde la provincia. Entonces, ¿qué nos ha preocupado? Que muchachos que se vienen del Urabá antioqueño, por ejemplo, a estudiar a Medellín, ya hemos tenido más o menos 14 en un programa que tenemos en Instagram que se llama Resiliencias de la Provincia. Eso por ponerles un ejemplo, pero eso viene pasando en las 9 subregiones del departamento de Antioquia. Nos decía, no espero volver a mi territorio. Sandra, nosotros no queremos volver. Nosotros vemos que aquí tenemos muchas más posibilidades de seguir trabajando y de seguirnos desarrollando. Entonces, ¿qué va a pasar con todas las subregiones? Van a seguir quedadas en su desarrollo, van a seguir, como me decía un muchacho de un municipio que se llama Támesis, Sandra, ¿por qué la universidad forma 300 enfermeras en el municipio cuando solamente hay un hospital y no se van a requerir 300 enfermeras? Entonces, yo entiendo que todos esos ejercicios los llevamos como para desarrollar en el territorio, pero finalmente esas 300 enfermeras que quedarán, no sé, 10 en el hospital y las otras 290, 280 se tienen que desplazar para las grandes ciudades. Entonces yo creo que tenemos que empezar a articular todo un proceso de formación, no solamente con el sector productivo, sino con la necesidad de los territorios realmente, para que los muchachos no se tengan que venir, y si se tienen que venir a estudiar, tengan toda la conciencia de que tienen que regresar a los territorios porque tienen que devolverle a sus sectores, a sus papás y a sus ancestros todo un desarrollo que adquieren por fuera del territorio. En infraestructura con calidad para la prestación del servicio educativo que garantice el derecho a la educación. Entonces aquí hablamos otra vez de procesos de innovación en educación. No solamente en el ejercicio de la infraestructura física, reitero, porque pues nosotros lo hablo y me muero pues de la pena como decirlo así tan abiertamente, en Medellín invierten muchísimos recursos a la infraestructura y hablamos de unas infraestructuras supremamente modernas y de unas infraestructuras muy poderosas, pero ¿qué vamos a hacer si no tenemos la tecnología en otros escenarios, si no llega el Internet, si no todos tienen computadores, si no todos tienen acceso a desarrollarse a través de eso? Entonces hay que pensar no solamente en infraestructura física, sino en la infraestructura de redes y todos los escándalos que vive permanentemente el país en este ejercicio. Por ende, entonces, para trabajar no solamente la formación docente, con la articulación a los territorios y a los sectores productivos y generar infraestructura con calidad, debemos trabajar y pensar en la flexibilidad curricular y escolar. Entonces aquí le metemos el tema escolar porque yo creo que tiene que empezarse desde los niños. Hablamos de innovación. Yo también tengo, pues hace poquito estaba conversando con un congresista amigo que trabaja mucho el tema de la educación y de hecho es de Cali. Yo le decía que tenemos que empezar a trabajar también y revisar mucho la ley 115. A mí me preocupa en particular mucho la ley general de educación porque como lo dicen muchos de los profesores del bachillerato y de la primaria, nosotros ya no damos nada, digamos, sino que somos catedráticos. O sea, volvimos toda la ley 115 en cátedras, de la cátedra de la paz, la cátedra del emprendimiento, la cátedra de la innovación, y ya no sabemos de qué dar en las escuelas. Entonces tenemos que empezar por trabajar una flexibilidad. Si todos tienen que saber de la paz, pues tenemos que hablar cómo generar unos modelos curriculares que lo que nos va a permitir es el desarrollo realmente escolar y la flexibilidad curricular va, yo creo que enfocada en eso. Y por ende trabajar en programas de financiación y permanencia en el sistema. A mí pues aquí también quiero dejar como en discusión este punto de la financiación,
porque yo pues tuve la oportunidad de hacer parte de la creación de la Agencia de Educación Superior de Medellín, pero también fui directiva de la Agencia de Educación Superior de Medellín. Entonces, yo diría que es cómo generar realmente unos programas de financiación amarrados a la flexibilidad curricular, amarrados a la pertinencia de los programas y de formación, porque yo me atrevería a veces a decir, bueno, los muchachos no estudian porque no tienen plata. Pues uno diría, no, porque a mí me tocaba coger muchos estudiantes de Medellín y decirles, no te retires del sistema, el fondo EPM te está pagando la matrícula, el fondo EPM te está pagando el sostenimiento, y aún así el muchacho me decía, no me puedo quedar, no puedo seguir esperando que me gradúe porque las condiciones de mi familia y las condiciones personales son otras. Pero adicionalmente también hay una discusión, pues ahora, después de todo, la crisis que tuvimos en el país, con los paros y con toda la protesta social, pues el gobierno se compromete a decir que va a generar una gratuidad en los primeros, al menos en unos semestres y en algunas personas de unos extractos. Pero yo creo que todo el sistema de financiación de educación superior se tiene que replantear, porque también hay otro modelo bien triste, o sea, son los estudiantes dejando el sistema de educación superior, pero adicionalmente quedan endeudados, porque realmente eso es un crédito condonable. Entonces yo también tengo todavía estudiantes que todavía están pagando el ICETEX, no han podido hacer una especialización porque no han terminado de terminar de pagar su pregrado, porque son créditos condonables, como lo dice su nombre, a condición. Si no cumplen las condiciones es un crédito y lo tienen que pagar. Entonces ahora tenemos es una cantidad de muchachos, no solamente en el sector sin estudios, sin pertinencia, porque no logran ubicarse rápidamente en el sistema productivo porque no cumplen competencias, sino también una cantidad de muchachos endeudados. Yo creo que esto también es un reto que tenemos que trabajarlo, como lo mencionaba ahora, desde las políticas públicas y desde todo un escenario de las políticas de educación. Afortunadamente me dan hoy la posibilidad de poder conversar esto con ustedes y que la alcaldía a través de sus secretarías de educación se ponga en todo ese ejercicio de trabajar. Y pues ligado, insisto, a los procesos innovadores, acorde a las necesidades territoriales que permitan la inclusión. Aquí pues reitero mi agradecimiento a la Secretaría, a la Alcaldía de Cali por esta invitación, porque viene generando unos retos de innovación y estos muchachos lo que vienen haciendo es generando unos retos de desarrollo para un territorio como es Cali. Entonces yo creo que hacia ahí se tiene que enfocar a que cada proceso de formación vaya enfocado a desarrollar modelos innovadores que permitan el desarrollo de los territorios y adicionalmente que permitan la inclusión. Porque yo creo que ahora no solamente hablamos de la inclusión desde las poblaciones, sino con todo el ejercicio que viene sufriendo el mundo en el desplazamiento de poblaciones de unos países hacia otros, como lo estamos viviendo toda Latinoamérica y todo el mundo, yo creo, con venezolanos, hoy con Haití, hoy tenemos nosotros en Uruguay un problema gravísimo con el desplazamiento de gente de Haití. Entonces, ¿qué vamos a hacer para tener los territorios enfocados si hablamos de globalización y de libre movilización de las personas por todos los territorios? Insisto mucho trabajar en el tema de cobertura con calidad, porque aquí todavía yo creo que se demostró ahora, y yo creo que ese es el gran reto, cómo vamos a cerrar esas brechas. Hoy se ampliaron las brechas desde la informalidad, por eso hablamos que esa informalidad, a nuestro juicio, si empezamos a trabajar el oficio, y las personas del oficio no se van a ir a dedicarse 5 años a la universidad, sino que es cómo reconocemos esa experiencia y ese bagaje, cómo lo volvemos para ellos un modelo de reconocimiento de competencias y titulación. O sea, ya nos pasó en una empresa donde nosotros montamos, digamos, pero eso lo hice pues en un ejercicio que estaba en una institución universitaria, eh, la, el, el montaje de motos, o sea, cómo ellos, los docentes de nosotros no sabían de montaje de motos, no sabían de ensamble de motos, pero la empresa sí tenía un montón de personas que sabían y lo hacían hacía muchísimos años. A esas personas nosotros les dimos de alguna manera algo de pedagogía y ellos enseñaron en la misma planta de producción, que era el mismo escenario de formación, enseñaron a ensamblar motos y a los profesores se formaron ambos en conjunto, tanto el docente como los ensambladores, y digamos que la alianza con el empresariado era reconocerle un título profesional, un título laboral a las personas que tenía vinculadas.
Entonces, en este reitero, y como para terminar mi presentación, es que el reto que tenemos es hoy cómo pensar la profesionalización de los oficios para generar una transformación en los territorios. Entonces, a través de formar, nosotros siempre hablamos de educación, pero nosotros lo estamos hablando de formar para transformar. Si empezamos a formar realmente para transformar los territorios, generar modelos productivos con pertinencia, reconocer todos esos saberes y esos quehaceres, yo esperaría que Cali igual haga un ejercicio de lo que hizo, como les mencionaba, el municipio de acá, el área metropolitana de Antioquia, donde tuvo que empezar a través de un POT reconocer que había una cantidad de empresas en garajes, en casas, en salas, y que no estaban dateadas por el municipio, que no estaban dateadas desde el sistema del desarrollo económico del municipio, pero que estaban generando una gran empleabilidad y unos grandes desarrollos para estas personas. Esto es lo que yo quería compartirles. Quería dejarles en tema de discusión qué hacer con los oficios, cómo lo vamos a trabajar de ahora en adelante, cómo lo vamos a empezar a monitorear y a trabajarlo, lo reitero mucho, desde todo el ejercicio, conocimiento de la competencia, desde los saberes y cómo generar todo un ecosistema de innovación y de vida alrededor de. Yo creo que hoy de este evento que lo jalona mucho el departamento administrativo de las TI y la alcaldía, reitero, yo creo que tienen ese reto, y ese reto es cómo generar modelos de innovación amarrados, que obviamente yo creo que aquí van a haber muchas universidades y muchos empresarios invitados. Estoy convencida de que entre todos, si armamos un ecosistema, generamos una política pública, que yo creo que en eso sí es el trabajo que tiene que hacer la alcaldía, y generar esas interacciones, esos recursos de saberes. Les agradezco muchísimo la invitación nuevamente. Les recuerdo que en Cali las conexiones inspiran. Cali inspira creatividad y conectividad. Y yo creo que enfocado desde la creatividad vamos a generar conectividad de saberes, conectividad de tecnología y conectividad entre ellas desde las diferentes regiones, que yo creo que esto también tendría que llevarse. Nosotros tuvimos ya las personas de Cali invitadas a nuestra red internacional, y tanto de Paraguay como Argentina, modelos sonando Cali se conviertan en un modelo que se puedan llevar a toda Latinoamérica. Muchísimas gracias. Reitero, mi nombre es Sandra Herrera, coordinadora de proyectos de la Escuela Internacional Creativa de Innovación.